Hola a todos. Hoy vamos a hablar de uno de los eventos más trascendentales de la historia americana, la llegada de Hernán Cortés a México. Y no vamos a contarles un cuento, vamos a basarnos en lo que realmente dicen los documentos históricos, las cartas de relación del propio Cortés y las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, quien estuvo ahí, vivió todo esto en carne propia. Estamos en el año 1519. Hernán Cortés, un hidalgo español nacido en Medellín, Extremadura, en 1485, había llegado a Cuba años atrás buscando fortuna en el Nuevo Mundo. Tenía 34 años cuando el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, le encargó dirigir una expedición a las costas de lo que hoy es México. Pero ojo, porque aquí empieza el drama. Velázquez comenzó a desconfiar de Cortés, temiendo que fuera demasiado ambicioso y se rebelara. De hecho, intentó cancelar la expedición, pero Cortés ya se había adelantado. El 18 de febrero de 1519, Cortés zarpó de Santiago de Cuba con 11 navíos, aproximadamente 500 soldados, 100 marineros, 16 caballos, que serían clave, porque los pueblos mesoamericanos nunca habían visto estos animales, varios cañones y arcabuces. Era una fuerza pequeña, pero estaba bien armada para los estándares de la época. Su primera parada importante fue la isla de Cozumel, donde se enteró de que había españoles náufragos viviendo entre los mayas. Uno de ellos era Jerónimo de Aguilar, quien llevaba 8 años entre los mayas y había aprendido su lengua. Esto fue un golpe de suerte increíble para Cortés, porque Aguilar se convertiría en su primer intérprete. Después de Cozumel, siguieron costeando hacia el oeste. El 12 de marzo de 1519 llegaron a la desembocadura del río Grijalba, en lo que hoy es Tabasco. Ahí tuvieron su primer enfrentamiento serio con los indígenas. Los mayas de esa región, conocidos como los chontales, se opusieron a su desembarco. Se libró la batalla de Centla el 25 de marzo de 1519. Bernal Díaz del Castillo describe cómo los españoles, a pesar de estar en inferioridad numérica, lograron la victoria gracias a sus armas de fuego, acero y especialmente los caballos, que aterrorizaron a los guerreros locales. Tras la batalla, los señores de Tabasco hicieron las paces con Cortés y le entregaron regalos, entre ellos 20 mujeres esclavas. Una de ellas cambiaría el curso de la historia. Su nombre era Malintzin, aunque los españoles la llamaron Doña Marina, y en México se le conoce como la Malinche. Ella hablaba náhuatl, la lengua del imperio mexica, y maya. Junto con Aguilar, que traducía del maya al español, Doña Marina se convirtió en la intérprete crucial de Cortés. Sin ella, la comunicación con los mexicas hubiera sido imposible. Siguieron navegando y el 21 de abril de 1519, Jueves Santo, llegaron al lugar donde fundarían la Villa Rica de la Veracruz, cerca de donde hoy está el puerto de Veracruz. ¿Por qué fundaron una ciudad? Aquí viene una jugada política magistral de Cortés. Al fundar un cabildo, un ayuntamiento, se liberaba de la autoridad de Diego Velázquez, el gobernador de Cuba. El cabildo lo nombró capitán general y justicia mayor, reportando directamente al rey Carlos I de España, no a Velázquez. Básicamente, Cortés se declaró independiente. Mientras estaban en Veracruz, llegaron emisarios del gran Moctezuma II, el Güey Tlatoani, o emperador de los mexicas. Moctezuma había recibido noticias de estos extraños visitantes desde que pisaron Cozumel. Los mexicas tenían un sistema de comunicación muy eficiente con mensajeros que corrían por todo el imperio. Moctezuma estaba preocupado, incluso aterrado. Algunos códices y crónicas sugieren que pensó que Cortés podría ser Quetzalcóatl, el dios serpiente emplumada que, según la profecía, regresaría desde el este en un año Acatl, que casualmente era 1519 en el calendario mexica.
Los emisarios le llevaron a Cortés regalos magníficos: oro, plumas preciosas, mantas y los famosos discos de oro y plata del tamaño de una rueda de carreta, uno representando el sol y otro la luna. Bernal Díaz cuenta que estos regalos maravillaron a los españoles, pero también intensificaron su ambición. Los mensajeros de Moctezuma también le dijeron a Cortés que no fuera a Tenochtitlan, la capital del imperio. Pero claro, decirle a Cortés que no fuera era como invitarlo a ir. Cortés hizo algo entonces que se ha vuelto legendario, aunque hay debate sobre exactamente cómo pasó. La versión tradicional dice que quemó sus naves para que sus hombres no pudieran desertar y regresar a Cuba. La realidad, según documentos más precisos, es que las barrenas las hundió deliberadamente en la playa, haciéndolas inservibles. No las quemó dramáticamente, pero el efecto fue el mismo. No había vuelta atrás. Sus soldados debían seguir adelante o morir en territorio desconocido. En agosto de 1519, Cortés comenzó la marcha hacia Tenochtitlan, con sus 400 soldados españoles, algunos aliados indígenas de la costa, 15 caballos y varios cañones. El camino no fue fácil. Primero llegaron a territorio de los totonacas, en Zempoala, quienes estaban hartos de pagar tributo a los mexicas. El cacique gordo de Zempoala, literalmente le decían así porque era muy corpulento, se alió con Cortés. Esto es clave. Cortés no conquistó México solo. Lo hizo aliándose con pueblos indígenas que odiaban a los mexicas. Luego llegaron a Tlaxcala en septiembre de 1519. Los tlaxcaltecas eran enemigos acérrimos de los mexicas. Al principio atacaron a los españoles desconfiando de ellos. Hubo varias batallas feroces, pero tras varias semanas de combates y negociaciones, los tlaxcaltecas decidieron aliarse con Cortés. Esta alianza fue fundamental. Los tlaxcaltecas proporcionaron miles de guerreros a Cortés. Sin ellos, la conquista hubiera sido imposible. En octubre de 1519 pasaron por Cholula, una ciudad aliada de los mexicas. Aquí ocurrió uno de los eventos más controversiales: la masacre de Cholula. Cortés, advertido por doña Marina de que los cholultecas planeaban una emboscada, ordenó un ataque preventivo. Miles de cholultecas fueron asesinados. Fue brutal, pero también envió un mensaje claro de que los españoles eran despiadados. Finalmente, el 8 de noviembre de 1519, Hernán Cortés y sus aliados llegaron a Tenochtitlan. Imaginen la escena: una ciudad construida sobre un lago, con calzadas que la conectaban a tierra firme, pirámides monumentales, mercados enormes, canales como Venecia. Bernal Díaz escribió que parecía algo de los libros de caballerías, un sueño. La ciudad tenía entre 200.000 y 300.000 habitantes, más grande que cualquier ciudad española de la época. Moctezuma salió a recibirlos en la calzada de Iztapalapa. Iba en andas, con un palio de plumas verdes decorado con oro y piedras preciosas. Se bajó y caminó sobre mantas para que sus pies no tocaran el suelo. El encuentro fue cordial, pero tenso. Moctezuma alojó a los españoles en el palacio de Axayácatl, su padre, en el corazón de la ciudad. Durante los siguientes días, los españoles exploraron la ciudad asombrados. Visitaron el Templo Mayor, el gran mercado de Tlatelolco, donde se vendía de todo: oro, plumas, esclavos, comida, animales. Cortés intentó convencer a Moctezuma de convertirse al cristianismo y someterse al rey de España. Moctezuma escuchaba, pero no se comprometía. Entonces Cortés cometió una jugada audaz y polémica. El 14 de noviembre de 1519, apenas una semana después de llegar, tomó prisionero a Moctezuma en su propio palacio. El pretexto fue que soldados mexicas habían atacado a españoles en Veracruz. Moctezuma aceptó trasladarse al palacio de Axayácatl, donde estaban los españoles, y desde ahí seguía gobernando, pero bajo vigilancia española.
Esto es difícil de entender, porque el emperador de un imperio poderoso se dejó apresar sin resistencia. Algunos historiadores creen que Moctezuma aún pensaba que podía controlar la situación mediante la diplomacia, o que realmente creía en alguna dimensión divina de Cortés. Los siguientes meses fueron de tensión creciente. Los mexicas empezaban a irritarse por la presencia española. Cortés reclamaba oro, Moctezuma se lo daba para mantenerlo contento, pero la situación era insostenible. En abril de 1520 llegaron noticias de la costa. Diego Velázquez había enviado una expedición de 19 navíos y 1,400 hombres comandada por Pánfilo de Narváez para arrestar a Cortés por insubordinación. Cortés dejó a 80 hombres en Tenochtitlan bajo el mando de Pedro de Alvarado y marchó a la costa con el resto. En una batalla nocturna sorpresa, Cortés derrotó a Narváez y convenció a la mayoría de sus hombres de unirse a él. Regresó a Tenochtitlan en junio, con un ejército ahora de casi 1,300 españoles. Pero mientras Cortés estaba ausente, ocurrió un desastre. Durante la fiesta de Toxcatl, una celebración religiosa mexica en el Templo Mayor, Pedro de Alvarado, nervioso y desconfiado, ordenó una masacre de nobles y sacerdotes mexicas desarmados que danzaban en el templo. Esto enfureció a la población. Cuando Cortés regresó, encontró a sus hombres sitiados en el palacio por un ejército mexica furioso. Cortés intentó que Moctezuma calmara a su pueblo desde una azotea, pero los mexicas lo rechazaron. Según las fuentes españolas, Moctezuma fue herido por piedras arrojadas por su propia gente y murió días después, el 29 de junio de 1520. Las fuentes mexicas sugieren que los españoles lo mataron. Lo cierto es que murió en custodia española. Sin rehén imperial y sitiados, Cortés decidió evacuar Tenochtitlan la noche del 30 de junio al 1 de julio de 1520, la llamada Noche Triste. Intentaron salir en Silsigio por la calzada de Tacuba, cargados con el oro que habían saqueado. Fueron descubiertos. Miles de guerreros mexicas los atacaron desde canoas en el lago y desde la calzada. Cientos de españoles murieron ahogados, aplastados o capturados para ser sacrificados. Bernal Díaz escribe que vio a Cortés llorar bajo un árbol esa noche. Perdieron más de 600 españoles y miles de aliados tlaxcaltecas, además de casi todo el oro. Los sobrevivientes huyeron hacia Tlaxcala. Ahí se reagruparon. Los tlaxcaltecas, fieles aliados, los acogieron y les dieron tiempo para recuperarse. Cortés pasó los siguientes meses planificando su regreso. Mandó construir bergantines, barcos pequeños que podían navegar en el lago para romper el cerco de Tenochtitlan desde el agua. En mayo de 1521, Cortés regresó con un ejército enorme, unos 900 españoles y decenas de miles de guerreros indígenas de Tlaxcala y otros pueblos enemigos de los mexicas. Iniciaron el sitio de Tenochtitlan, cortando las calzadas y el suministro de agua potable de Chapultepec. El nuevo emperador, Cuauhtémoc, defendió la ciudad ferozmente. Los mexicas pelearon casa por casa, canal por canal. El sitio duró 75 días. El hambre, la sed y una epidemia de viruela, traída por los españoles y mortal para los indígenas que no tenían inmunidad, devastaron a los defensores. El 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc intentó escapar en canoa, pero fue capturado. Con eso terminó la resistencia. Tenochtitlan cayó. La ciudad fue destruida casi completamente. Sobre sus ruinas, los españoles construyeron la Ciudad de México, capital de la Nueva España. El Imperio Méxica dejó de existir. Lo que comenzó con 11 barcos en febrero de 1519 terminó con la caída de uno de los imperios más poderosos de América apenas 2 años y medio después. ¿Cómo fue posible? No fue solo por las armas españolas, aunque los caballos, los cañones y el acero ayudaron.
fue por las alianzas indígenas, fue por las enfermedades europeas que mataron a millones, fue por la audacia y la crueldad de Cortés, fue por las divisiones internas del mundo mesoamericano, donde muchos pueblos odiaban a los mexicas y vieron en los españoles una oportunidad de liberarse, sin imaginar que cambiarían un yugo por otro. La llegada de Cortés marca el inicio del periodo colonial en México que duraría 3 siglos. Marca el encuentro violento y traumático de 2 mundos. Y aunque pasaron más de 500 años, sus consecuencias siguen moldeando la identidad, la cultura y la sociedad mexicana de hoy. Esa es la historia real, sin fantasías ni mitos, de cómo un grupo de aventureros españoles y decenas de miles de guerreros indígenas cambiaron para siempre el destino de un continente. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse y déjenme en los comentarios qué otro evento histórico les gustaría que exploráramos con este nivel de detalle. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.